Estamos en el año 60, 62 después de Cristo. En nuestro estudio es cuando el apóstol Pablo, desde una cárcel en Roma, prisión domiciliaria, pero encarcelamiento después de todo, está escribiendo esta carta y le está escribiendo a una iglesia que está en la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad muy especial porque ahí ellos tenían muchos privilegios que otras ciudades no tenían. Es como que era una pequeña Roma. Ahora, eso había creado no solamente en los habitantes de la ciudad, sino en los filipenses, el hecho de que los cristianos se sintieran orgullosos de eso, estuvieran disfrutando en demasía el tema de ser ciudadanos de esa ciudad. Y Pablo por eso les dice que a los cristianos les recuerda de que son ciudadanos del cielo. Eso le dice en el 3:20, porque los filipenses se jactaban de ser ciudadanos de Roma. Entonces, empezamos de esta manera porque necesito que ustedes vayan con sus mentes a ese tiempo, a un lugar, a una ciudad que se jactaba de su ciudadanía romana y que muchos de ellos que habían compartido una carrera militar, que habían compartido muchas vivencias en sus vidas, ahora estaban viviendo ahí, pero se encontraban, en lo que es la visión de ellos, amenazados por esta iglesia que predicaba la verdad de Jesucristo. Y quiero mostrarles hoy la dinámica que eso trae. Nosotros estamos aquí viviendo en esta zona de Estados Unidos y en un sentido también nuestras convicciones cristianas van a traer desafíos a nosotros. Nos van a poner en un sentido a veces enfrentados con aquellos con los que compartimos la sociedad y la comunidad en la que vivimos. Esto era lo que estaba pasando en esa ciudad, en Filipos, con esta iglesia, que Pablo les escribe para recordarles que ellos son ciudadanos del cielo en la tierra, y como cada vez que hay una persecución, cada vez que un grupo se enfrenta a un tipo de sufrimiento, en este caso lo que es lo que la comunidad les hacía sentir y experimentar, eso trae a veces divisiones. Entonces, Pablo escribe para recordarles, no solamente de su ciudadanía en el cielo, sino para alentarlos a que acepten estos sufrimientos, estas persecuciones con gozo, pero también que ese gozo sea un gozo que les sirva para mantener la unidad. Todo grupo, en algún momento, que va a ser perseguido o que va a estar experimentando algún tipo de sufrimiento, una de las tentaciones que va a experimentar es la falta de unidad. Van a haber personas que piensen distintos en cómo enfrentar esas situaciones. No todos van a tener los mismos intereses, no todos van a estar dispuestos a sacrificar de la misma manera. Entonces, Pablo, consciente de esto, se presenta en esta última parte de este pensamiento que él está presentando en Filipenses 1, 27 al 30, él se presenta como un modelo de sufrimiento cristiano, para que esta iglesia en Filipos sepa cómo sufrir para la gloria de Cristo, manteniendo ¿qué? Gozo en el proceso, pero también manteniendo la unidad. Entonces, esto no es una realidad que solamente fue una experiencia de esa comunidad cristiana en el siglo I. En un sentido, nosotros ahora, aquí, en esta zona geográfica donde el Señor en su soberanía y providencia nos ha puesto a vivir, nosotros también estamos enfrentando cosas que nos puede traer que perdamos de vista que nuestra ciudadanía está en los cielos. Puede traer rispideces, puede traer divisiones.
Y donde hay un ser humano, donde hay un grupo de seres humanos, siempre van a haber ese tipo de cosas. Por ejemplo, en los años 90 se dio una de las más sangrientas guerras étnicas, distintos grupos. La guerra entre serbios, croatas y bosnios. Son conocidas como las guerras yugoslavas. Esto pasa en los años 90. Y esto es un ejemplo extremo donde las similitudes culturales no impiden el odio o incluso la violencia directa entre personas. Las naciones involucradas estaban experimentando, tanto serbios, croatas como bosnios, a pesar de que tenían un idioma compartido, hablaban prácticamente la misma lengua, tenían una cultura común, compartían, digamos, tradiciones como la comida, la música, formas de vida muy similares, pero estaban enfrentados. Producto de que habían vivido juntos durante décadas bajo lo que era la República de Yugoslavia. Ellos, en un momento, luego de la caída de esta república, empiezan a soportar y padecer todo este tipo de cosas. Y la religión era su principal diferencia. Por ejemplo, los serbios eran ortodoxos, los croatas eran católicos, los bosnios eran musulmanes, 3 grupos completamente distintos. Pero en las guerras yugoslavas, el odio fue tan acérrimo que a pesar de ser prácticamente iguales culturalmente, el odio fue tan brutal, especialmente en Bosnia, que personas que habían sido vecinos, personas que habían sido amigos, comenzaron a asesinarse, a violarse y a expulsarse mutuamente de la ciudad. Entonces, ¿qué era lo que ocurría cuando se descubrían? Bueno, tristemente cuando un grupo encontraba a miembros del otro, por ahí familias que habían compartido toda su vida, ¿ustedes entienden esto? Pero en un momento, a pesar de que hablaban igual y, digamos, en su momento vivieron conflictos como pueblo unido antes de este conflicto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Esta diferencia produjo masacres, limpiezas étnicas, genocidios. Hubo una muy conocida en una ciudad llamada Srebrenica, que en 1995 se matan más de 8.000 hombres y niños. Y el total de personas muertas desde 1991 al 2001 fue de entre 130.000 y 140.000 personas. Y el punto que quiero hacer, hermanos, con esta introducción, es que si personas que crecieron juntas, personas que vivieron en la misma ciudad por décadas, fueron vecinas, que compartieron comidas, casamientos, compartieron los eventos más importantes de la vida de sus familias, luego se vuelven unos contra otros con un odio acérrimo debido a divisiones tales como la religión o preferencias étnicas, ¿cuánto más no odiará la cultura humana a aquellos que no pertenecen a este mundo? ¿Entiende el punto? ¿Cuánto más notorio no será que el cristiano sirve a un distinto rey y sigue las leyes del cielo y profesa su ciudadanía con el cielo y no con la tierra? Y usted va a ser odiado por eso, sin importar que ese odio proviene del mismo barrio, de gente que usted conoció toda su vida, gente que por ahí está también en su propia familia. Si las personas que operan con el sistema mundial humano, quienes tienen su corazón y sus afectos en las cosas de la tierra, se vuelven unos contra otros con odio extremo, ¿cuánto más no se hará visible ese odio hacia los hijos de Dios? Aquellos que no aman este mundo, aquellos que no aman las cosas de este mundo. Y el punto aquí es que si el mundo en el mundo mismo, las personas del mundo se odian entre sí, ¿cuánto más no odiarán y perseguirán a los hijos de Dios? Y es debido, hermanos, hermanas, a que somos ciudadanos del cielo en la tierra,
es debido a que nuestra ciudadanía está en los cielos, es que somos perseguidos en la tierra. Y tal vez usted no sienta esa persecución ahora, pero eso no niega que la persecución del injusto sobre el justo ha sido una constante de la realidad humana. Y eso es lo que estaba experimentando el apóstol Pablo durante su ministerio. Un odio acérrimo de parte de los enemigos del Evangelio, un odio acérrimo, un odio extremo, un odio que llega hasta lo más profundo del ser, lo más odioso que el ser puede sacar de sí mismo. Eso es lo que le vuelca a la otra persona. Y ese odio venía tanto para Pablo de sus conciudadanos judíos como de sus conciudadanos romanos del mundo gentil. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál era la raíz del odio contra el apóstol? Su identificación con Cristo, su identificación con el Dios verdadero, su identificación con la verdad, su compromiso con el Evangelio. Permítame que le pregunte, ¿está usted identificado con Cristo? ¿Está usted comprometido con el Evangelio? ¿Está usted identificado y viviendo la verdad del Evangelio? Bueno, no se extrañe de que el mundo le odia. No se extrañe de que el mundo le persiga. Los judíos no le perdonaban al apóstol que él había traicionado su religión judía del momento. Y obviamente a la iglesia, ni judíos ni gentiles le perdonaban que ya no se identificaban, en el caso de los gentiles, de que ya la iglesia no se identificaba con el mundo pagano, y la iglesia, que en algún momento los había recibido, cuando recién había nacido la iglesia, muchos se congregaban en sinagogas, ya los rechazaban ahora. Así que el odio que la iglesia recibía, al igual que Pablo, provenía de los dos frentes, de los judíos y de los gentiles. Entonces, así como Pablo sufría esta doble persecución, ahora los creyentes sufrirían de la misma manera que su apóstol. Y es por eso que Pablo ahora le escribe a estos creyentes filipenses para advertirles y alentarles a que de la misma manera que él ha sufrido, que de la misma manera que él está sufriendo, que de la misma manera de que él seguramente seguirá sufriendo por causa del Evangelio, seguirá sufriendo oposición, odio, persecuciones del mundo, los creyentes también iban a experimentar lo mismo. Entonces aquí estamos hoy culminando el capítulo 1 de Filipenses. Y hoy llegamos a la sexta idea que ofrece Pablo en esta sección del capítulo 1 del 27 al 30. Recuerden que les dije que es un solo pensamiento. Entonces Pablo está comunicando un solo pensamiento, este es un extenso pensamiento que comunica cómo los cristianos deben vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Pero dado que él argumenta con 6 ideas para comunicar eso, es que hemos dividido esta sección, este pensamiento largo, en varios mensajes. Hagamos entonces un repaso de las 5 ideas que ya hemos visto. Ya hemos visto estas 5 ideas. Miren, la 1 es la exhortación a que vivan su ciudadanía celestial de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esto lo vemos en la primera parte del versículo 27. La segunda idea es, él declaró el propósito de la exhortación, para que él pudiera escuchar que ellos permanecían firmes en un solo espíritu. Eso está en la mitad del versículo 27. La tercera idea está comunicando los medios por los que estos creyentes debían permanecer firmes en un mismo espíritu. ¿Cuáles eran esos medios? Luchando con un mismo ánimo, codo a codo, por el Evangelio, sin dejarse intimidar por quienes se oponían a ellos. Y esto lo vemos en el final del versículo 27 y la primera parte del versículo 28. Recuerden que cuando Pablo escribe esto,
no había versículos, no había división por versículos. Todo era un pensamiento escrito. La cuarta idea que Pablo comunicó, que nosotros ya vimos, es la doble señal. Lo vimos la semana pasada. Su lucha y el hecho de no dejarse intimidar son una señal de destrucción para los oponentes, pero una señal de salvación para aquellos que son perseguidos. Esto lo vimos a la mitad del versículo 28. Y la semana pasada también vimos la quinta idea, el doble privilegio. Pablo afirmó que todo esto que estaban padeciendo provenía de Dios. Dios les había concedido no solo creer, sino también sufrir por causa de Cristo. Esto lo vimos en el final del versículo 28 y en todo el versículo 29. Y hoy veremos la última idea, el motivo. El motivo por el que estaban sufriendo era que estaban experimentando el mismo conflicto que Pablo había tenido. Ellos estaban experimentando el mismo conflicto que habían visto que Pablo tuvo y que ahora habían oído que estaba teniendo el apóstol. Versículo 30. Ese es el versículo que estudiamos hoy, que dice así. Si usted está ahí, en Filipenses 1:30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. El mensaje de hoy es titulado Pablo, un modelo de sufrimiento cristiano. Y dividiremos el mensaje en dos puntos: los sufrimientos de Pablo y los sufrimientos de los creyentes. Entonces, comenzando con el primer punto, los sufrimientos de Pablo, vemos que Pablo modela el sufrimiento para la iglesia en Filipos. Él ofrece su sufrimiento como un modelo para que los filipenses se alienten y permanezcan fieles en el Evangelio. Cuando usted se sienta desalentado y está a punto de tirar la toalla en el caminar con el Señor, venga y lea cómo Pablo ha modelado sufrir para que usted tome aliento. Pablo ofrece su sufrimiento como un modelo, que a pesar de las presiones, a pesar de los obstáculos, a pesar de las persecuciones que él ha sufrido, persecuciones ejercidas por el mundo inconverso, él está ahí, firme al pie del cañón. Pablo se presenta a sí mismo como un modelo para interpretar las persecuciones y los sufrimientos a la luz del Evangelio. Eso es muy importante. Si usted toma de modelo a alguien que está sufriendo, victimizándose, no va a aprender nada. Por ahí lo que va a sacar es que Dios es culpable y Dios no hace nada de lo que está sufriendo esa pobre persona, desdichada. Si toma de modelo a Pablo, usted va a poner las cosas en perspectiva con la eternidad y los propósitos eternos de Dios. Por eso Pablo se ofrece como un modelo, porque los filipenses necesitaban aprender a lidiar con las luchas y las persecuciones traídas por el Evangelio, pero desde la perspectiva ¿qué? Apostólica. Y nosotros no estamos excluidos de eso. Participar en el mensaje compartido y vivido es participar ¿en qué? En los sufrimientos de Cristo. Esto es tan simple y real como eso. Si usted está compartiendo este mensaje, si usted está viviendo este mensaje, usted está también participando en los sufrimientos de Cristo. Esto también es mantenerse firme en medio de la oposición del mundo. Es una señal de nuestra salvación venidera y todo esto es un don misericordioso del Padre. Todo esto es entender todo esto desde la perspectiva bíblica, apostólica, es un regalo de Dios. Pero con su vida, Pablo modela cómo debemos sufrir como cristianos cuando somos llamados a sufrir por causa del Evangelio. En este versículo, el apóstol vuelve a usar una imagen tomada del atletismo. Agonizar o luchar, que en nuestras versiones bíblicas es traducida como conflicto. Él está teniendo un conflicto, pero la imagen es agonizar, esforzarse, luchar. En un pasaje paralelo, Pablo lo describe así.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 12, 14 y 16, puede buscarlo ahí. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pablo dice: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. La palabra que Pablo usa es conflicto, lucha en contra de la oposición que se levanta en contra del Evangelio. Pablo describe la vida cristiana y el ministerio como una lucha en contra de esa oposición, y lo hace usando ilustraciones tomadas de tanto la batalla militar como de una competencia atlética, que exige ¿qué? Esfuerzo. Es una lucha. Estas imágenes son imágenes apropiadas para comunicar lo que era la vida del apóstol Pablo. Luchas al predicar el Evangelio, enfrentando a los falsos maestros, soportando persecuciones y, en el medio de todo eso, cuidando a los santos. Ahora, el apóstol les dice a los filipenses que ellos están enfrentando los mismos conflictos. Entonces, divide esos sufrimientos en sufrimientos pasados y sufrimientos presentes. Pasados, cuando él dice el mismo conflicto que vieron en mí. Sufrimientos presentes, tiempo presente, cuando escribe el apóstol y que ahora oyen que está en mí. Entonces, miremos los sufrimientos pasados para apreciar cómo es que Pablo en verdad es un modelo del sufrimiento cristiano. Es como que ahora este punto número 1, los sufrimientos de Pablo, los estamos dividiendo en dos: sufrimientos pasados y sufrimientos presentes. Él dice el mismo conflicto que vieron en mí, pasado. Podemos asegurar de que hablamos de más de 20 años de sufrimiento y persecución. No sé cuánto tiempo tiene usted en la fe cristiana. Pablo acá tiene más de 20 años de sufrimiento y persecución. Por ejemplo, miren, después de su conversión, inmediatamente es perseguido. Hechos 9, 23 al 25. Luego pasa años en Arabia y Tarso, vuelve a su ciudad de origen. Muy probablemente el apóstol era casado, porque si no, no hubiera podido llegar a la posición encumbrada que tenía en la religión judía, pero evidentemente la esposa no aceptó, no le siguió. La cosa que él siguió soltero toda su vida. Pero eso es sufrimiento también, por causa de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 17 al 21, muestra este tiempo. Luego, comenzando con su primer viaje misionero, ya vamos al libro de Hechos, capítulos 13 y 14, ahí Lucas nos informa que el apóstol enfrentó oposición en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra. Fue apedreado, dado por muerto en Listra, Hechos 14 y 19. Y luego viene el segundo viaje misionero. A ver si este por lo menos es un viaje de placer. No. Hechos 15, 36 hasta el 18, 22 narra que Pablo es encarcelado en Filipos. Ahí nace la iglesia de Filipos. Hechos 16. Enfrenta oposición en Tesalónica, en Berea. Hechos 17. Es ridiculizado en Atenas. Hechos 17, 32. Recibe amenazas en Corinto, Hechos 18, 12. No fue muy placentero el segundo viaje, pero él dice, voy a ir a un tercer viaje misionero. A ver cómo le va. Esto lo leemos en Hechos 18, 23 al 21, 17. ¿Qué experimenta Pablo? Más luchas, más persecuciones,
más sufrimientos son agregados al listado de sufrimientos del apóstol. Sufre en Éfeso, Hechos 19, 23 al 41, soporta intrigas de parte de los judíos durante el viaje, Hechos 23, y luego llega su arresto en Jerusalén, Hechos 21, y mire qué bien que le va. Es golpeado por la multitud, al punto que tiene que ser rescatado por los soldados, Hechos 21, del 30 al 33, sufre encarcelamiento en Cesarea por 2 años, Hechos 24, 27, apela al César, es enviado a Roma, y en camino a Roma, ¿se acuerdan lo que le pasa? Sufre el naufragio en Malta, Hechos 27. Como verán, los sufrimientos pasados de Pablo son una vasta colección de dolores y sinsabores. Por eso él está modelando para los filipenses y para nosotros cómo nosotros debemos tomar el sufrimiento que el cristiano experimenta para que traiga crecimiento, para que traiga más compromiso, más amor hacia Dios. Entonces, esto es difícil de aceptar en nuestra cultura cristiana. Hoy por hoy, muchos ven el sufrimiento como algo negativo, como algo que debe evitarse. Como digo siempre, ¿no? Quieren tener la mejor vida aquí y ahora. Y es verdad, porque si esa persona termina yendo al infierno, verdaderamente está teniendo la mejor vida aquí y ahora. Pero, hermanos, debemos aceptar que la vida cristiana, como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Es una vida que no está exenta de luchas, de conflictos, de pruebas. Y los filipenses vieron a Pablo siendo azotado y encarcelado en Filipos. A esta misma gente que les está escribiendo para alentarlos, fueron testigos de lo que él padeció. En Hechos 16 lo vemos. Los creyentes filipenses debían recordar que el sufrimiento pasado del apóstol debía fortalecer la fe de ellos. ¿Para qué? Para que pudieran ellos sufrir y soportar esos sufrimientos presentes que ellos estaban pasando. Pero en este primer punto hay más sufrimientos de Pablo. Increíble, ¿no? Más sufrimientos todavía. Veamos sus sufrimientos en tiempo presente. Esos fueron los sufrimientos pasados. Ahora, los sufrimientos de Pablo también tienen sufrimientos de tiempo presente que tiene que ver cuando él está escribiendo esta carta a los filipenses. Entonces, en el sufrimiento presente, él dice, y que ahora oyen que está en mí. Si están leyendo ahí el versículo 30, y que ahora oyen que está en mí. Eso es que sufrimiento, tiempo presente del apóstol Pablo. Al arribar a Roma, Pablo recibe prisión domiciliaria desde donde le está escribiendo a los filipenses. Recordemos que está encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, ni para ir al baño tenía libertad. Estos soldados eran relevados cada 4 horas, pero el apóstol no disfrutaba de una libertad plena. Pero Pablo escribe, contándoles a los filipenses de sus luchas presentes, muchas cosas similares a lo que estos filipenses mismos presenciaron de primera mano. Pero notemos esto. ¿Cuál es el tono del apóstol Pablo al narrar esto? No es un tono quejoso, sino es un tono de gozo. El apóstol escribe esta carta de gozo para comunicarles que sufrir por Cristo no es una maldición, sino una bendición con un propósito eterno. Aunque el apóstol está preso, sigue predicando a los que están ahí en el palacio, en el pretorio imperial. Aunque él está preso, sigue animando a los demás, pero no, justamente, ¿por qué lo hace? Porque Pablo no se ha rendido. Pablo no ha perdido su gozo, aún a sabiendas de que seguramente más persecuciones y más sufrimientos le seguirían en caso de que fuera librado de la prisión. ¿Qué dice él? Si me deja el Señor quedarme, quiero hacer más ministerio. ¿Y qué es eso, más ministerio? Más dolores de cabeza, ¿no? Más sufrimiento.
Él sabe que en el futuro, en este, digamos, futuro de este modelo cristiano de cómo sufrir por causa de Cristo, Pablo, más allá de todo eso, de este dechado de sufrimiento que hemos descrito, él enfrenta un segundo encarcelamiento en Roma. Obviamente, al momento que escribe Filipenses, él no sabe esto. Él también vive por fe. Y ningún ángel, ahí ya en ese tiempo, le estaba revelando nada. Pero ese segundo sufrimiento, encarcelamiento que Pablo iba a experimentar en Roma, iba a ser totalmente distinto. Esta vez no iba a estar en un arresto domiciliario, iba a estar en una celda nauseabunda. Estaba en un lugar tan escondido que los visitantes tenían que ser bien intencionales si ellos querían encontrarle. Y Pablo habla de esto, cuando en 2 de Timoteo, que es su última carta, antes de morir, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, escribe esto, miren, acerca de la intencionalidad que tenía que tener la persona que quería encontrarlo, debido a que estaba en el fondo, en algún lado, tirado de un lugar que olía a todo tipo de cosas menos aromas agradables, sin comida, a veces sin agua. Muchos morían ahí, muchos se enfermaban. Y el apóstol dice que el Señor conceda misericordia a la casa de Onesífero, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Y este me reanimó lo puede tomar literalmente. Pues si una persona no tiene que comer y no tiene agua a veces, créame que cuando usted provee eso, usted le reanima. Pero emocionalmente también, espiritualmente. Y dice Pablo, muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Espero que si un día me toca ir preso por causa del Evangelio, no se avergüence de mis cadenas. Vaya a visitarme, aunque no me lleve nada. Salvo unos tacos de birria, está bien. Pero dice Pablo, más bien, cuando estuvo en Roma, este Onesífero, me buscó con afán y me encontró. Así que, búsqueme con afán. Y al final, miren, Pablo se gradúa con honores de esta universidad del sufrimiento, siendo ejecutado por decapitación bajo el reinado de Nerón. Pero hermanos, el modelo que Pablo nos deja a los creyentes es que debemos sufrir por causa de Cristo sin temor. No debemos permitir que las persecuciones y sufrimientos detengan nuestro ministerio para Cristo. Entonces, dado que eso es para nosotros, veamos entonces cómo los filipenses siguieron los pasos de Pablo y cómo nosotros estamos llamados a seguir también los pasos de Pablo. Y ahí vamos a nuestro segundo punto, los sufrimientos de los creyentes. Pablo es, estamos viendo hoy, un modelo de sufrimiento cristiano. Y nosotros, los sufrimientos de los creyentes, vamos a ver acá dos puntos también. Los sufrimientos de los filipenses y luego vamos a los sufrimientos nuestros. Pablo modeló el sufrimiento cristiano para que nosotros, hermanos, seamos fieles a Dios. ¿Y saben por qué también modeló el sufrimiento de los cristianos? Para que nosotros estemos agradecidos a Dios más allá de las circunstancias que estamos pasando. Entonces, dividamos, como le digo, este punto número 2 en dos puntos también, los sufrimientos de los filipenses y los sufrimientos nuestros. ¿Cuál es el mismo conflicto al que se refiere Pablo? ¿Recuerdan? Están ahí en el 1:30. La palabra griega que usa ahí Pablo dice, teniendo el mismo conflicto. Les doy un poco más de información de esa palabra. Es la palabra agón. Agonía viene de ahí. O sea, esto no es un sufrimiento ahí tenue. Esto es agonía. Y esta palabra griega, agón, se refiere a una lucha intensa. Como vimos brevemente, tanto atletas como soldados pasan por ese tipo de agonía. Y eso es exactamente lo que los filipenses estaban experimentando. ¿Por qué?
Porque en una ciudad donde muchos de ellos crecieron, donde muchos de ellos que habían estado en el ejército por ahí, compartiendo, digamos, campos de batallas con otros vecinos que también estuvieron en el ejército y ahora les han dado esta, digamos, posibilidad de comprar tierra ahí, de ser considerados ciudadanos romanos. Bueno, créame que más allá de que usted comió con esa gente, muchos de ellos se casaron entre ellos, muchos de ellos hablaban el mismo idioma, pero acá viene el punto. Esparcir el Evangelio de Cristo es enfrentar y luchar a aquellos que se oponen a Jesús. En el caso de los filipenses, los judíos y los mismos conciudadanos. Porque esta actividad es espiritual. Esta actividad nos enfrenta al odio y la resistencia del mundo que no conoce a Dios. Y lo que los filipenses estaban experimentando en esos momentos no era otra cosa que lo mismo que vieron que Pablo enfrentó en la misma ciudad de Filipos, cuando estuvo con ellos. ¿Se acuerdan que lo vimos en nuestro creo que fue en nuestro primer sermón de esta serie, desde Hechos 16? Pablo la pasó mal, con Silas ahí. Fueron encarcelados. El libro de Hechos nos cuenta, qué es lo que estos filipenses llegaron a ver. Pablo les dice, ¿no? Bueno, Hechos 16, capítulo 11, toda la historia hasta el versículo 40. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados por causa del Evangelio. Esto es exactamente lo que estos filipenses tienen en su mente, en su memoria, conforme leen esta carta de Pablo. Cuando leen esto, que Pablo les dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, ellos dicen, sí, tenemos el mismo conflicto. Van 10, 12 años atrás y ven en sus memorias que exactamente lo que Pablo y Silas pasaron, muchos de ellos ahora estaban experimentando. Y ahora, no solamente eso, que van con su memoria, sino que están escuchando a Epafrodito, quien les ha entregado la carta, y Epafrodito, siempre lo hacían así, por directiva de Pablo, aparte de lo que está escrito en la carta, les cuenta más detalles que nos está contando la carta. Entonces estos filipenses verdaderamente pueden decir que están teniendo el mismo conflicto que Pablo. Entonces, fíjense que Pablo dice, ustedes vieron esto, lo que presenciaron cuando Pablo estuvo en la fundación de la iglesia filipense. Y Pablo les dice, oyen, ¿no? Lo que Epafrodito les está comunicando al leerles la carta. Ahora, que los filipenses estaban teniendo el mismo conflicto, no necesariamente alude a que estaban siendo golpeados y apresados, pero están enfrentando una oposición muy fuerte. Ellos, tomaban parte de la misma lucha de predicar el Evangelio que Pablo predicó, y eso trae este tipo de resistencia. El punto aquí es que las luchas que ellos están experimentando se unen a las luchas que Pablo había experimentado en Filipos. Entonces, repasemos brevemente, porque quiero que les quede esto fijo en la mente. No es fácil, por eso Pablo se está presentando como un modelo de sufrimiento piadoso y cristiano. Cuando Pablo habla en Filipenses 1:30 de que ellos están experimentando los mismos conflictos que vieron en él, se refiere a la persecución por predicar el Evangelio. Y de nuevo, tal vez los filipenses no están enfrentando azotes, apedramientos, cárceles, naufragios, hambre, persecución o el martirio mismo. Nadie puede dudar de que estaban sufriendo por causa de Cristo, más allá de eso. Y tal vez usted no está experimentando nada de esto que acabamos de ver. Gloria a Dios. Pero seguramente algún tipo de odio, algún tipo de, caras largas, o gente que no le habla, o gente que habla mal de usted, o gente que por ahí dice, sí, es un excelente trabajador, pero no le vamos a dar el adelanto, el aumento o avance en su carrera, porque no, él se identifica con Cristo y eso nos hace quedar mal a nosotros. Nosotros que cada tanto nos llevamos algo de la oficina y bueno, está bien,
Y nuestras conciencias nos dicen, pero Él nos dice, no, Dios está conmigo, yo no voy a hacer esto, yo quiero agradar a Dios. Entonces, ¿sabes qué? No quiero esta persona que esté encima nuestro, constantemente haciéndonos ver que somos ¿qué? Pecadores, que necesitamos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese cristiano? Se mantiene en la misma posición por años y años y años. Ahora, ¿Dios es ajeno a eso? No, obviamente que no. Pase por esa situación con gozo. Ahora, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, que ahora oyen que está en mí, Pablo tuvo que desarrollar, como lo vimos la semana pasada, una teología del sufrimiento. ¿Para qué? Para cuidar la salud espiritual de los filipenses, porque no quería que pensaran que el sufrimiento viene solamente porque sí en el caso de ellos. Entonces, la base teológica para aceptar el sufrimiento por causa de Cristo, ¿qué es lo que vimos? Es que es un sufrimiento que debe ser tomado como un privilegio que viene de parte de Dios. Y Pablo tuvo que desarrollar esta teología del sufrimiento para que los creyentes vivan y sufran informados en estos principios bíblicos. Pero eso sí, lo que notamos también es que el apóstol lo hizo sin endurecerse ante las necesidades humanas. Y también sin aceptar de que el sufrimiento es algo bueno. Dos cosas que no debemos nosotros caer en riesgo. Sí es verdad que sabemos de que Dios a veces nos permite sufrir, pero cuando alguien está sufriendo, no cierre su corazón hacia esa persona. Llore con esa persona. Ore por esa persona. Sea sensible a la necesidad. Oh, yo te avisé, yo sabía que te iba a pasar eso. Nunca escuchás. Pero era obvio que te iba a pasar eso. No, no seamos así. Tengamos sensibilidad, como Dios la tiene. Pero tampoco tomemos la actitud de decir, bueno, estamos en un mundo caído. Sufrir es bueno, porque nos acerca más a Dios. No, hermanos, sufrir no es bueno. Sufrir, lo mismo que la muerte, es anormal. Lo que es normal es vivir y gozar y tener paz. Y hacia eso vamos, cuando Dios restaure todas las cosas. Entonces usted dirá, pero bueno, ¿cómo vivo entonces ahora? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Me quitó mis dos argumentos. Bueno, tenga un corazón con compasión, movido con compasión, con amor, con dulzura, con ternura. ¿Para qué? Para alentar al hermano que está sufriendo. Y traer esta teología del sufrimiento en acción. Pero Pablo también buscaba contrarrestar el peligro en el que podemos caer los cristianos. Entonces, eso va para nosotros. ¿Cuál era? Bueno, perder la sensibilidad o acostumbrarse al dolor. Pero bueno, el sufrimiento, como le digo, es malo. Así que tengamos eso presente también. Es bueno solamente si Dios lo trae, porque Él está haciendo algo bueno con ese sufrimiento. Romanos 8:28. Ahora, se dio cuenta Pablo y estos creyentes también de los beneficios y privilegios que trae participar en esta batalla por la verdad. Es lo que Pablo también está comunicando. Pero esta batalla deja, obviamente, cicatrices inevitables. Entonces, ¿a quién tenemos que mirar cuando eso nos pasa? A Cristo. Y usted lee Isaías 53 y va a ver al Señor ahí, al siervo sufriente. Y va a alentarse con eso también. Y va a ver que esas cicatrices, así como, escuche esto, el cuerpo del Señor en estos momentos, donde Él esté físicamente, tiene todavía las marcas de la lanza, tiene las marcas en su mano. Y eso lo vamos a ver nosotros por toda la eternidad. Así que sus marcas, sus cicatrices, al sufrir por Cristo, son una bendición. Y es algo que Dios se glorifica a través de ello. No sé si lo vamos a llevar, ¿no? El día de mañana, si nos cortan la cabeza, si mantenemos la cicatriz ahí. No sé, ahí no. Creería que no, ¿ok? Pero el punto es que esas cicatrices emocionales que a veces tenemos, no tenga miedo de eso. Dios es consciente, Dios sabe por lo que usted pasó. Pero ahora,
En estos sufrimientos que sufrimos los cristianos, los creyentes, quiero que veamos nosotros. ¿Cómo sufrimos nosotros? Los cristianos debemos recordar que el sufrimiento general a veces se debe a que vivimos en un mundo caído, que sufre como consecuencia del pecado, pero, como dicen en Argentina, hete aquí. Los cristianos estamos llamados a un sufrimiento cristiano único. ¿Debido a qué? A nuestra identificación con Cristo, a nuestra identificación con la justicia en medio de un mundo malvado en el que vivimos. Entonces, como estamos aprendiendo, es un privilegio divino participar de esta batalla por la verdad. Y la lucha se convierte en redentora para aquellos que escuchan, cuando damos testimonio del don de la gracia que nosotros, estamos expresando y que hemos recibido. Por lo tanto, los filipenses debían animarse si eran llamados a sufrir, y nosotros, hermanos y hermanas, estamos en el mismo equipo, en el mismo bote, en la misma arca. Por lo tanto, debemos estar animados cuando sufrimos. ¿Se anima usted? ¿Está animado usted cuando sufre? ¿O se pincha? No, dele un poco de crecimiento espiritual ahí. Pero bueno, la firmeza que los filipenses mostraron o mostrarían, y lo mismo nosotros, es lo que va a demostrar la realidad de la relación que tenemos con Dios. Si confiamos en Dios y tomamos de que Él es soberano, ¿qué vamos a tener? Agradecimiento, más allá de lo que nos toca pasar. Y eso también es realidad de nosotros. Era realidad de los filipenses, realidad nuestra, la firmeza con la que nosotros demostramos nuestra creencia y nuestra confianza en Dios cuando somos avasallados por las pruebas y persecuciones, es eso, y solamente eso, lo que evidenciará la realidad de nuestra relación con Dios. Nosotros debemos alentarnos porque no estamos solos en la lucha. Pablo fue nuestro modelo. Los filipenses también fueron nuestro modelo. A veces podemos sentirnos impotentes en esta lucha, sobre todo si es durante un martes, ¿no? Que todavía no llega oración, no podemos ver a los hermanos. Levante el teléfono. No estás solo en esta lucha. Entonces, tenemos que entender que el cristiano que quiere vivir la vida cristiana solo es como ese nadador que está tratando de nadar en contra de un tsunami. No le va a ir bien. No le va a ir bien. Debemos mantenernos firmes en nuestra lucha, eso sí, sin permitir que el sufrimiento nos vuelva insensibles y ásperos con los demás, eso también, y no solamente con aquellos que están en la iglesia, sino también con esos que están en el mundo. Ahora, los cristianos debemos ser partícipes de la lucha y el conflicto ocasionada por el Evangelio de Cristo con una actitud que exude, que muestre, que transpire, que goza, pero que también que fomente la unidad. Entonces, cayendo en lo que dije al principio, todos nosotros sabemos que nuestra comunidad hispana y muchos cristianos hispanos están pasando por momentos muy especiales. Y en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios, eso también cuenta como padecimientos y sufrimientos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Abrazar a nuestros hermanos y hermanas, amarles, orar por ellos, alentarles, ayudarles. Como conclusión, al considerar la vida modelo que Pablo nos dejó para que imitemos lo imitemos a él para enfrentar los sufrimientos, debemos concluir que la fidelidad que Pablo demostró durante su estadía terrenal, durante su ministerio para Cristo, debe ser un ejemplo para que nosotros seamos fieles a Dios, que seamos agradecidos por todas las circunstancias a las que Dios nos pone, a vivir, esas circunstancias que Dios pone en nuestro camino. Pensemos que nuestra fidelidad en medio de la adversidad es un modelo para otros también, que nos están viendo, que consideran que nuestra fe es más creíble cuando
perseveramos en medio del sufrimiento. Porque si les decimos que creemos, pero cuando somos probados, no van a creer, no se van a alentar. No olvidemos que Pablo modeló para nosotros que aún en medio de las pruebas más cruentas, podemos y debemos ser productivos espiritualmente. ¿Escuchó eso? ¿Está siendo probado en su fe? Eso no lo exime de su responsabilidad de que tiene que ser productivo espiritualmente. Usted debe compartir el evangelio con el mundo inconverso. Pero pastor, estoy llorando. No importa. Ore a Dios, enjugue sus lágrimas y desde el dolor comparta a Cristo. Puede usar esa experiencia que está viviendo de dolor. No, pero soy cristiano, ¿qué van a pensar? Justamente, usted es cristiano, usted no sufre solo. Si usted lee el libro de los Salmos nos muestran ¿qué? Nuestras emociones, a flor de piel. Es el hombre, la mujer de Dios hablándole a Dios. Es el hombre, la mujer de Dios abriendo su corazón a Dios, haciendo algo que sería impensado y por ahí prohibido en los púlpitos modernos de las iglesias de hoy. No podemos mostrar de que sufrimos. No podemos mostrar esas flaquezas. Yo tengo a Cristo, no lloro, no tengo problemas. No, eso es un error. Usted es una persona normal, común y corriente, humanamente hablando, que es un extraterrestre porque ahora es nacido de Dios. Tiene el Espíritu Santo morando en usted, pero ¿sabe qué? Todavía usted tiene sentimientos, emociones. Usted va a llorar, usted va a reír, usted se va a entristecer. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque Pablo, cuando él se presenta como un modelo de sufrimiento cristiano, lo hace con sensibilidad. No se presenta como un superhéroe. Él ha modelado cómo sufrir para Cristo. Y debemos ser nosotros cuidadosos y estar prevenidos de que las persecuciones y sufrimientos externos que vivimos muchas veces producen ¿qué? Fracturas internas, por justamente ese tipo de insensibilidad a veces. Un hermano tiene un problema real y concreto y nosotros, como no lo estamos experimentando, y bueno, qué falta de fe. Qué falta de fe que tenés, nene. Crece en la fe, por favor. Mírame a mí. Mírame a mí, yo soy el ejemplo, el dechado de virtudes cristianas en la fe. Y me falta cantar un tango nada más. Pero el punto, hermanos, es que tenemos que ser cuidadosos. Nosotros no somos superhéroes en nosotros mismos. Si estamos bien, es porque el Señor nos mantiene. Pero cuando estamos atribulados, es lo más normal, común y corriente de que vamos a estar tristes. Por eso, no creemos, fracturas internas innecesarias cuando el mundo nos persiga, porque justamente cuando el mundo nos persigue es que debemos refugiarnos en el seno de la iglesia. La persecución externa y los sufrimientos intensifican la necesidad de una unidad cristiana, de una unidad que sea, verdadera en Cristo. Esa unidad interna tiene que estar ahí. Es por eso que antes de hablarles del sufrimiento, Pablo los exhortó, ¿se acuerdan? A que estén firmes en un mismo espíritu. Versículo 27. Y en los versículos que estudiaremos, si Dios quiere la semana que viene, los creyentes son llamados a la humildad en aras de la unidad. Y todo esto conecta, porque recuerde que si bien yo estoy predicando todos los domingos, lo que estamos estudiando es una carta, que no podemos agarrar un pedazo acá desconectado del resto. ¿Cómo puede entonces usted aplicar este mensaje en su vida? Bueno, vamos ahí. Anótelo. No, mentira. Imite a Pablo. Él abrazó el sufrimiento basado en su convicción teológica de que Dios le había concedido no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Y esto no debe ser algo que aceptemos, tímidamente o a regañadientes. El sufrimiento pasajero en este mundo caído no es el fin de la historia. Nosotros sabemos eso bien. Los cristianos sufrimos debido a nuestra nueva identidad con Cristo, algo que antes no teníamos. Por lo tanto,
Así como Cristo sufrió y venció, nosotros también sufrimos, pero no como derrotados, sino que sufrimos en victoria. Sufrimos arropados y protegidos por la iglesia local. Ahí entra usted en juego. Usted es parte de esta iglesia local. Y si ve a alguien sufriendo, usted tiene trabajo para hacer. Sufrimos enjugando las lágrimas de nuestros hermanos y hermanas. Sufrimos al mismo tiempo que somos refinados y purificados, porque cuando más sufrimos, y bueno, ¿qué hacemos? Corremos a refugiarnos en Dios. Más cerca estamos de su amor, más cerca estamos de su calor y más somos limpiados de nuestras impurezas. Dios usa el horno del sufrimiento para refinar el oro de nuestra fe. Así que no le temamos a las pruebas o al sufrimiento, porque como dice el otro gran apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, 6 y 7, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que así es que nosotros debemos sufrir. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente de Isaías 53. Te damos gracias también por lo que tu Espíritu Santo ha registrado en coautoría con Pablo acerca de este hombre que ha modelado para nosotros el sufrimiento cristiano. Te damos gracias también de que muchas de las congregaciones que están registradas en el Nuevo Testamento han aprobado sufrir también conforme a este tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento que se recibe con gozo, se recibe como un honor, a pesar de que se sufre. Te pedimos que nosotros, iglesia local, acá en Estados Unidos, iglesia hispana del siglo XXI, que tú nos enseñes y nos ayudes y nos fortalezcas para sufrir también de una manera que te glorifique y de una manera que ese sufrimiento también, Señor, sea en aras de la unidad del cuerpo local de la iglesia, pero también que sea testimonio al mismo mundo que por ahí nos persigue. Y esto oramos, Señor, para glorificarte, orando en tu nombre, para tu gloria. Amén.